Durante unas vacaciones familiares, nuestro coche sufrió una colisión. Hice acopio de todas mis fuerzas para sacar a mi madre, a mi padre y a mi hermano de debajo del vehículo, pero ellos solo se concentraron en rescatar a mi hermana, que tenía una pierna rota. La llevaron rápidamente al hospital y yo me quedé tirado en la cuneta de la montaña. Creyeron que tuve suerte, suponiendo que solo tenía heridas leves, pero pasaron por alto mi tez cada vez más pálida y mis labios azulados. Además, ignoraron la fuga de aceite del coche. ¿Qué has dicho? ¡Isabel ha muerto!, anunció alguien. En la sección VIP del hospital más importante de la ciudad, todos mostraron reacciones diversas. Mi madre biológica estaba sentada junto a la cama, con los ojos muy abiertos, aparentemente incrédula ante la declaración del policía. ¿Hablas en serio, Caleb? Caleb, a quien siempre le había caído mal, parecía asombrado. Por una vez, noté un atisbo de pánico en sus ojos. Tal vez haya habido un error, pensé. Justo el día anterior, mientras descendíamos de la montaña, habíamos visto claramente a Isabel ilesa. Como espíritu, me quedé flotando por encima de ellos y observé a mi hermano mayor, que estaba conmocionado y tenía una sonrisa amarga y gélida. Me di cuenta de que se aferraban obstinadamente a sus propias creencias, como siempre lo habían hecho. 3 días antes, después de que mi hermana Julia expresara envidia por las salidas familiares de sus compañeros de clase, mi madre, a quien normalmente no le gustaba el aislamiento de las montañas, sugirió una acampada y un picnic en un pico cercano. Como papá no estaba disponible, los 4 partimos en 2 coches. Sin embargo, cuando nos acercábamos a la montaña, justo cuando estábamos a punto de parar y descansar, el coche perdió el control y se estrelló contra una barrera rocosa. Mi madre y mi hermano, Caleb, que estaban en los asientos delanteros, quedaron inconscientes de inmediato. Sentí un fuerte golpe en el pecho y la espalda, pero el dolor se calmó rápidamente y mi mente se aclaró. Conseguí salir del coche y miré el vehículo ahora retorcido y el parabrisas destrozado, pero no tuve tiempo de procesar la situación. Solo tenía la urgente necesidad de rescatar a mi familia herida del coche humeante y potencialmente explosivo. Afortunadamente, mamá y Caleb estaban protegidos por las bolsas de aire y solo sufrieron heridas menores y quedaron inconscientes. Mientras los sacaba, Caleb recuperó la conciencia e inmediatamente me agarró del cuello y preguntó con urgencia: ¿Dónde está Julia? ¿Está todavía dentro del auto? Miré a Julia, a quien aún no había liberado, y asentí. En el instante siguiente, me empujó con fuerza hacia un lado, lo que me hizo desplomarme contra un trozo de escombro. Gemí y el dolor se extendió desde mi espalda hasta mi cuerpo, dejándome casi pálida e incapaz de mantenerme en pie. La agonía era tan intensa que apenas podía concentrarme en nada más. Caleb gritó desde la puerta del auto: ¿Por qué estás ahí parada? La pierna de Julia está atrapada entre los asientos. ¡Ven a ayudarla! Su voz fuerte pudo haber despertado a mamá de su breve inconsciencia. Al notar mi inmovilidad, me miró con disgusto antes de darse vuelta para llamar a mamá. Mamá, ven rápido. La pierna de Julia está atrapada en el espacio del asiento y puede estar rota. Date prisa. Mamá y Caleb, que apenas habían recuperado el conocimiento, corrieron hacia el auto al enterarse de que Julia estaba herida. Dejaron a un lado sus posibles heridas y levantaron con cuidado a la pálida y herida Julia del vehículo, colocándola suavemente en el suelo. «Mamá, hermano, tengo mucho dolor», dije. Julia, con su aspecto siempre delicado y frágil, parecía aún más vulnerable. Los 3 se mostraron muy preocupados por ella, pero nadie me prestó atención a mí, que acababa de ayudarlos y ahora estaba sentada en el suelo, incapacitada por el dolor. Sentí que algo no iba bien. Sentí más frío en mis extremidades y, débilmente, extendí la mano y grité varias veces hasta que finalmente me notaron. «Mamá, llama a una ambulancia rápidamente», les pedí. Sacaron sus teléfonos y marcaron, pero después de la llamada, solo preguntaron si estaba bien como una formalidad. Cuando negué con la cabeza, volvieron a consolar a Julia, lo que me dejó con una sensación de amargura. No esperaba gratitud. Hubiera sido mejor si me hubieran examinado más a fondo, pero su atención se mantuvo fija en Julia de principio a fin. La ambulancia llegó poco después y llevaron a Julia adentro rápidamente. Solo entonces reconocieron un problema. La pierna de Julia, posiblemente rota, significaba que no podía sentarse normalmente y tenía que recostarse en los asientos.
sin dejar espacio para mí en el auto. Mamá me miró incómoda, observándome para asegurarse de que no estuviera herida, y luego se disculpó. Isabel, tu hermana está gravemente herida, así que primero tenemos que llevarla al hospital. ¿Entiendes? Bajé la mirada. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Apreté los puños, queriendo preguntar en voz alta por qué me abandonaban una vez más, pero entonces escuché la voz de Julia desde el interior del coche. «Mamá, me duele. ¿Julia va a morir?» «Mamá, deja de hablarle y ve al hospital rápidamente», le supliqué. Caleb, que sostenía a Julia, que lloraba, parecía preocupado y ansioso. «Isabel, tienes que tomar un taxi para ir al hospital tú también». Al oír los gritos de Julia, mi madre no mostró ningún signo de culpa. Cerró de golpe la puerta del coche y le pidió al conductor que fuera al hospital a toda velocidad. El coche se alejó a toda velocidad, como lo había hecho años atrás. «Pero yo también sufro», pensé. «Yo también soy tu hija. ¿Por qué me dejas otra vez?» Mi corazón se enfrió tanto como mis extremidades, mientras todos se concentraban en llevar a Julia al hospital y decirme que tomara un taxi a casa. ¿Acaso habían considerado lo difícil que sería encontrar un taxi en los suburbios? Tuve que soportar el dolor, caminando montaña abajo paso a paso. Cada paso era insoportable. Los recuerdos de los acontecimientos se repetían una y otra vez en mi mente. Al final, no pude continuar y me apoyé en un árbol mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. Escuché una fuerte explosión a mitad de la montaña, antes de perder el conocimiento por completo y fallecer debido a una ruptura del vaso. Desde fuera, parecía que no pasaba nada. Si hubieran llamado a la policía o a una ambulancia, en lugar de utilizar un coche particular, tal vez todavía estaría viva. Cuando la policía reveló sin rodeos la causa de mi muerte y lo interrogó delante de todos, mamá se tambaleó y casi se desplomó al suelo. Papá corrió en cuanto escuchó la noticia. Enfurecido al llegar a la puerta, agarró a mamá por los hombros y gritó: «¿No te dije que no fueras? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué dejar la casa e ir a la montaña? ¿No sabes que Isabel una vez se perdió y está traumatizada por la montaña? ¿No pudiste pensar en ella?» Quizás fue demasiado para ella. En medio del interrogatorio de papá, mamá puso los ojos en blanco y se desmayó. Al recuperar la conciencia, insistió en ir a la comisaría a pesar de los intentos de papá y Caleb de impedírselo. Se arrodilló ante mi cadáver y lloró hasta que casi se desmayó de nuevo. Yo flotaba por encima de él y observaba cómo mi cuerpo yacía en la morgue. Al verla sostener mi mano fría, lloró. «Isabel, mamá, lo siento. Estoy aquí para llevarte a casa». Qué ironía, la que me abandonó ahora llora y dice que quiere llevarme a casa. Pero ¿dónde está mi casa ahora? La casa a la que se refiere puede que todavía exista, pero allí no hay lugar para mí. «Lo siento, todavía no puedes llevarte el cuerpo de Isabel», le dijo el hombre de la bata blanca. «¿Qué quieres decir, mamá?», pregunté con lágrimas en los ojos, mirando al hombre de la bata blanca. «¿Por qué no puedo llevarme el cuerpo de mi hija? Mi hija murió en un accidente. Si firmo, deberíamos poder llevárnosla a casa», insistió, frunciendo el ceño y mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Pero el hombre de bata blanca no se inmutó ante sus preguntas. Se ajustó las gafas y respondió con frialdad. «Hace 2 años, la señorita Isabel se presentó voluntaria para un proyecto de investigación secreto nacional. Hace unos días, el proyecto logró un avance significativo. La señorita Isabel firmó un contrato con nosotros para ser la primera participante en esta liberación mundial. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el robo del cuerpo de Isabel?» Mamá se puso de pie, con la voz llena de emoción. «Aunque haya firmado algún contrato contigo durante su vida, ahora está muerta. ¿Aún vas a usar su cuerpo para experimentos? Esto es inhumano. Es una profunda falta de respeto hacia los fallecidos». «No permitiré que trates a mi hijo de esta manera», declaró, parándose firmemente frente a mi cuerpo. Yo flotaba sobre él, sintiendo una mezcla de compasión e ironía, ya que era la primera vez que mi madre me defendía, incluso después de mi muerte. «Y después de mi muerte», continuó el hombre, «me llevaré a mi hija conmigo. Si me lo impiden, haré que los abogados de nuestra empresa los demanden de inmediato». Sacó su teléfono, lista para llamar a la funeraria, pero una mano grande le agarró el teléfono y la detuvo. «Estoy de acuerdo», dije. Mamá miró a papá con incredulidad.
Isabel se unió al proyecto y donó su cuerpo. Estoy de acuerdo. Papá respondió de manera tranquila pero distante, mirando a mamá como si fuera una extraña. La incredulidad de mamá se convirtió en ira. ¿Por qué, Jason? Isabel es tu hija. ¿Cómo pudiste permitir que usaran su cuerpo para experimentos? Incluso si Isabel no lo entendiera, ¿cómo pudiste tú, su padre, permitir esto? Mamá apretó los puños y golpeó el pecho de papá, pero yo, al ver esto, sentí que me dolía el corazón. Me dejé caer tratando de proteger a papá de sus golpes, pero fue inútil. Sabía que debía doler, pero su expresión permaneció inalterada. Como soy su padre, le debo mucho, así que traté de cumplir con sus pocas peticiones, dijo papá con indiferencia, apartando a mamá. ¿Solo por esta vez? ¿No puedes entenderla? Después de eso, papá me miró antes de irse, dejando a mamá llorando. Yo había donado mi cuerpo para ser el primer sujeto de experimentos de extracción de memoria. Un día después, mis recuerdos serían difundidos a nivel mundial como un hito científico. Seguí a mi madre, que estaba desconsolada, hasta el hospital, pensando en lo que Caleb y Julia pensarían al saber que mis recuerdos serían divulgados a nivel mundial. Como era de esperar, sus reacciones no tuvieron precio. Cuando mamá dio la noticia, Isabel no le dio a nadie un momento de paz. Si se sentía mal, nos lo podría haber dicho. ¿Por qué tuvo que aguantar y retrasar su propia muerte? Le reprochó su madre, exhausta y con los ojos enrojecidos. Exactamente. Incluso muerta, no deja que la gente descanse. Siempre hace cosas tan repugnantes. Caleb murmuró, ajeno al rostro extremadamente pálido de Julia en la cama. ¿Fue realmente real ese experimento de extracción de memoria? Nunca había oído hablar de algo así. ¿Por qué papá siempre deja que Isabel haga cosas tan peligrosas? Julia finalmente habló, su voz llena de preocupación. Pero sus ojos mostraban ansiedad e inquietud. La habitación del hospital estaba en silencio, cada persona perdida en sus pensamientos como la calma antes de una tormenta. Mamá pareció percibir la tensión y se movió al sofá en la sala de estar, tomando el control remoto para ver la televisión. Tan pronto como lo encendió, la televisión informó sobre la próxima conferencia de investigación de extracción de memoria programada para el día siguiente. No solo los noticieros de televisión, sino también las redes sociales se llenaron de noticias sobre este avance en la investigación. Si la tecnología de extracción de memoria pudiera perfeccionarse y adoptarse ampliamente, sería un logro monumental para el mundo y la sociedad humana. Numerosos medios de comunicación y servicios de streaming anunciaron la cobertura en directo de toda la conferencia al día siguiente, y todo el mundo estaba ansioso por presenciar este acontecimiento histórico. Pasó un día rápido y dentro de la sala Wi-Fi del hospital, el ambiente era gélido. Era hora de que comenzara la conferencia, pero nadie había encendido el televisor. Mamá, papá, ¿no quieren ver los recuerdos de Isabel antes de que falleciera? Preguntó Julia con cautela, percibiendo una creciente ansiedad. ¿Qué hay que ver? ¿Quién querría conocer sus recuerdos, como si no tuviera miedo de que sus recuerdos involucren a otros? Se burló Caleb, pero parecía incómodo. Los tres intercambiaron palabras, pero papá sostuvo en silencio el control remoto, observando cada segundo que pasaba. Incluso después de que la conferencia había comenzado, permaneció en silencio. Se sentó allí, agitado como si estuviera reuniendo fuerzas, y finalmente levantó la mano para encender la televisión. La habitación quedó en silencio una vez más, con solo las voces de la televisión llenando el espacio, explicando la máquina de extracción de memoria y sus amplias implicaciones. Observé las reacciones de todos. Eran todo un espectáculo. Julia se mordió el labio, pálida. Caleb se apoyó contra la pared, sudoroso y disgustado. Papá miraba la televisión atentamente, mientras que mamá tenía los ojos muy abiertos, esperando ansiosamente. En ese momento, personas de todo el mundo se reunieron alrededor de pantallas para presenciar la historia, y las discusiones en línea se agitaban mientras esperaban el éxito de mi extracción de recuerdos. La máquina estaba lista. Como la investigación no estaba completa, solo los recuerdos más profundos de mi cerebro podrían ser extraídos. En cuanto se proyectaron las imágenes de los recuerdos en la pantalla gigante, todos quedaron boquiabiertos y los investigadores celebraron su éxito. La gente sentía curiosidad por conocer los recuerdos más profundos del primer sujeto del experimento y estaba ansiosa por ver su contenido.
La pantalla mostraba una escena familiar armoniosa. Ese era mi primer recuerdo, mi primer regalo para Caleb y Julia, presentado desde mi perspectiva. Nuestra familia estaba preparando un lugar para un picnic. Papá y yo estábamos armando una carpa mientras Julia, de 9 años, insistía a Caleb, de 13, para que jugara. Papá me dejó manejar la carpa sola y nos pidió a Caleb y a mí que exploráramos el bosque. Por favor, Julia, dijo. Julia, con su vestido de princesa rosa, se acercó y me pasó todas las tareas de la carpa. Nunca entendí por qué, pero aunque yo era la que más la cuidaba entre mis hermanos, ella era la que más se mostraba antagónica conmigo. Siempre parecía llorar y portarse mal para llamar la atención de papá o de Caleb cuando pasaban tiempo conmigo. Cada vez que me dejaban para atenderla, ella me miraba con una expresión de suficiencia, como si dijera, «Mira, papá y Caleb son los que más se preocupan por mí». En aquel entonces, yo pensaba que ella era solo una hermana menor que no se daba cuenta de nada, así que siempre cedía ante ella. Ante los lloriqueos de Julia, papá se negaba a sus peticiones sin dudarlo. La apartaba con suavidad, mientras ella se agarraba a su brazo, con un tono suave pero firme. Antes de nuestro viaje, nos dividimos las tareas domésticas. Yo ya había hecho mi parte y papá me prometió que ayudaría a mi hermano mayor y a mí a armar la carpa si quería jugar. «Llama a Caleb y limpia primero. Isabel, no soy tu sirvienta», declaró papá, mientras me llevaba a un lado y llamaba a Caleb para que viniera a ayudar. Caleb se mostró reacio, mientras que Julia empezó a hacer un berrinche y de repente estalló en lágrimas. «Papá, eres un malvado. Solo te preocupas por Isabel. Ya no me gustas». Julia dio un pisotón y corrió hacia el bosque, sintiéndose agraviada. Al verla salir corriendo, Caleb la persiguió de inmediato sin decir una palabra más. Me agaché y le sonreí a papá. «Papá, tú también deberías ir. Puedo montar la tienda yo sola. Deberías apresurarte a perseguirlos. El bosque es grande y si se pierden, no será bueno. Estoy acostumbrada a esto». Aunque me sentía incómoda por dentro, no le di mucha importancia. «Vamos juntos», sugerí. «Mamá está ocupada en el auto y puede que tarde un rato. No me fío de dejarte aquí sola». Papá suspiró impotente. Me levantó y se negó a dejarme caer mientras me guiaba hacia donde Julia había corrido. Buscamos durante un rato, pero no vimos señales de ellos, mientras mirábamos hacia el inmenso bosque. De repente sentí que me invadía el pánico. «Papá, ¿por qué no los hemos visto todavía? ¿Crees que Julia está en problemas?» Mi corazón latía con fuerza, y cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más amenazante se volvía la sensación. «No, Julia es solo una niña pequeña, no puede correr tan rápido», me consoló papá suavemente, aunque su paso acelerado y su agarre más fuerte mostraban su preocupación. Buscamos un poco más y vimos a Caleb sentado bajo un árbol, secándose las lágrimas. Cuando nos vio, sus ojos se iluminaron y corrió hacia nosotros llorando. «Papá, ¿por qué tardaste tanto? ¿Dónde está Julia?» Al no ver a nadie con él, papá agarró inmediatamente el brazo de Caleb y le preguntó, lo que hizo que Caleb llorara aún más. «La perdí de vista, no pude encontrarla y estaba planeando venir a buscarte, pero me perdí». «Papá, ¿deberíamos separarnos para buscarla?», pregunté ansiosamente. Papá no respondió de inmediato, pero me di cuenta de que estaba más preocupado que yo. «No, el bosque es demasiado grande y estamos en una montaña. Puede que haya pozos ocultos». Me dirigió una mirada tranquilizadora. «Lleva a Caleb por donde vinimos. Yo seguiré buscando. Tal vez Julia esté escondida en algún lugar». Papá siguió buscando, llamando a Julia en voz alta para asegurarse de que estuviera a salvo. No tuve más opción que llevarme a Caleb de vuelta, con la esperanza de que mamá ya estuviera en el campamento. «Todo esto es culpa tuya, Caleb». Se secó las lágrimas y ahora me echó la culpa a mí. «Si hubieras ayudado a Julia a montar la tienda, tal vez no habría hecho un berrinche y yo no me habría perdido». Caleb, como siempre, me echó la culpa de todo. En el pasado, podría haber discutido con él, pero ahora me faltaba energía, tal vez porque lo ignoraba. Caleb perdió el interés y me siguió a distancia, mirando a su alrededor de vez en cuando. Cuando llegamos a una pendiente casi vertical, me señaló con entusiasmo. «Isabel, mira, aquí hay una tumba. ¿Quién enterraría a alguien aquí?» Molesto, me di la vuelta y caminé hacia él, mirando hacia donde señalaba,
y sentí un shock repentino. A Caleb le habría parecido interesante, pero a mí me daba miedo. ¿Y si Julia, por curiosidad, se hubiera caído accidentalmente por una pendiente similar? Cuanto más pensaba en ello, más miedo tenía. Finalmente, decidí volver al bosque para ayudarla a encontrarla. Caleb, sigue este camino que tienes delante. Papá y yo hicimos señales a lo largo del camino. Síguelas y seguro que llegarás al campamento, le expliqué, señalando hacia adelante. ¿Qué estás haciendo, Isabel?, preguntó, agarrándome el brazo con pánico mientras me daba la vuelta para irme. Mi sentido de la orientación es mejor que el tuyo. ¿Quiero ayudar, papá? De ninguna manera. Caleb se aferró a mi brazo. No puedes ir. Llévame de vuelta primero. ¿Y si me pierdo otra vez? Todo esto es culpa tuya. Tienes que asumir la responsabilidad. Caleb empezó a comportarse de manera irracional, pero yo estaba demasiado agotado para entablar una discusión. Durante nuestro conflicto, Caleb me soltó de repente, lo que me hizo perder el equilibrio en el barro resbaladizo. Caí hacia atrás por la pendiente casi vertical y mi tobillo golpeó la lápida con un fuerte impacto. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo aplastado mientras yacía inmovilizado en el suelo. El dolor era tan abrumador que ni siquiera podía gritar. Era como si algo oscureciera mi visión, haciendo que todo se volviera borroso. A través de la niebla, vi a Caleb de pie en la cima de la colina, que parecía genuinamente aterrorizado, aunque su expresión exacta no estaba clara justo antes de que perdiera el conocimiento. Lo vi darse la vuelta y huir tan rápido como la cuerda de un arco al romperse, y luego la oscuridad lo envolvió todo. Mamá, con los ojos enrojecidos, miró a Caleb, cuyo rostro reflejaba culpa y miedo. Estaba asombrada. ¿No me dijiste que Isabel fue a buscar a tu papá? ¿Te das cuenta de lo preocupada que estaba? Entonces, ¿por qué nos engañaste a mí y a tu padre? ¿Tú hiciste que Isabel cayera allí? ¿Por qué no confesaste cuando regresaste? ¿Por qué nos mentiste? La bofetada de mamá golpeó fuerte a Caleb. No recordaba cuánto tiempo había durado la búsqueda, pero entendía por qué Caleb había mentido para ocultar mi caída. Tal vez temía la ira de nuestros padres y decidió ocultar la verdad cuando yo estaba desaparecida. Su miedo a revelar la verdad solo se acentuó, perpetuando el engaño. No fue mi intención, Caleb, tartamudeó. Pensé que estaba muerta. Quería decírtelo, pero llamaste a la policía sin preguntar. Tenía miedo de que me arrestaran por su muerte. Caleb se cubrió la cara y se veía angustiado, pero luego su actitud cambió bruscamente. No es completamente mi culpa. Si ella hubiera aceptado volver conmigo al principio, no habríamos estado discutiendo. Es su propio error. Su cuello se tensó mientras hablaba con convicción forzada. Los ojos de mamá se abrieron de par en par por la sorpresa de que Caleb siguiera evitando la responsabilidad. Tembló de rabia y levantó la mano para abofetearlo otra vez, pero justo cuando lo hizo, la pantalla oscura del televisor volvió a la vida. En la pantalla recuperé la conciencia, moviéndome lentamente y pidiendo ayuda. Cuando nadie respondió, la yo más joven intentó ponerse de pie, soportando la agonía en mi tobillo e ideando un plan para escapar. Primero encontré un palo resistente, luego, apretando los dientes, reuní la fuerza para agarrarme a un tronco de árbol y comenzar a trepar. Varias veces el cansancio o un paso en falso casi me hicieron resbalar por la angustiosa pendiente. Finalmente, con mi última pizca de energía, llegué a la cima. Vagué por el camino de mi memoria hasta el campamento, solo para encontrarlo abandonado. De pie allí, aturdido, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, pero me aferré a una débil esperanza de que mis padres y mi hermano no me abandonaran. Empecé a cojear montaña abajo por donde habíamos venido y pronto los vi cerca del coche aparcado, listos para irse. Quería correr hacia ellos, pero mi tobillo herido me lo impedía. La distancia era demasiado grande. Desesperada, grité. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡No me dejes!». Me moví tan rápido como el dolor me lo permitió, gritando, pero parecía que mis gritos no eran escuchados. El coche empezó a alejarse y el pánico se apoderó de mí. Temí que realmente me estuvieran abandonando. Me negué a rendirme y perseguí el vehículo, esperando que alguien se diera cuenta hasta que Julia miró hacia mí. Mi corazón se llenó de esperanza y agité la mano frenéticamente. Sin embargo, tan pronto como me vio, se retiró al interior y cerró la ventana, mientras el coche continuaba su marcha.
Sin poder hacer nada, lo vi desaparecer, marcando la primera vez que me dejaban atrás, y este abandono duró 6 años. En la habitación del hospital reinaba un silencio inquietante. Mamá miraba fijamente el televisor sin reaccionar. Mis recuerdos se reproducían en la pantalla, mostrando cómo me habían atraído para que subiera a un coche después de haberme dejado atrás, atado y confinado en una habitación oscura, sobreviviendo con restos y agua sucia, tratado como mercancía y transportado a otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia. A los 9 años, un momento crucial para la construcción de la autoestima y la dignidad, me atraparon en una jaula sin respeto, esperando a que me vendieran como ganado. No recuerdo cómo soporté esos días más oscuros. Mi imaginación y la creencia de que mis padres me rescatarían me hicieron seguir adelante. Estaba segura de que nunca me abandonarían, y esa esperanza me sostuvo durante 6 largos años. Pero, ¿qué causó mi sufrimiento? ¿Quién estaba detrás de mi miseria? Nunca entendí por qué mi hermano y mi hermana me trataban de esa manera. ¿Por qué? Grité. Mamá apretó los labios, con la voz temblorosa y el rostro pálido. Probablemente nunca imaginó que su secreto se revelaría tan abiertamente. Admito que vi a alguien saludándome con la mano, pero no sabía que era Isabel. Los ojos de Julia se enrojecieron mientras las lágrimas caían sobre la colcha. Parecía tan inocente. Papá, mamá, créanme, si hubiera sabido que era Isabel, les habría dicho que pararan el auto. Ha sido tan buena conmigo. ¿Cómo pude dejarla atrás? Mientras Julia hablaba, sutilmente agarró la manga de Caleb. Él pareció sorprendido por un momento antes de responder. Sí, mamá, Julia puede ser un poco testaruda, pero no haría algo así. Tal vez deberíamos dejar de mirar. Caleb, que estaba tomando el control remoto, fue pateado de repente al suelo por su padre, que se había levantado. Ignorando los jadeos de sorpresa de todos, papá se sentó de nuevo, miró al desaliñado Caleb con una expresión en blanco y dijo con frialdad: «Sigue mirando». Se volvió hacia el televisor, que ahora mostraba la segunda escena. Aturdida, abrí los ojos y me encontré en un almacén abandonado. Al intentar ponerme de pie, me di cuenta de que tenía las manos y los pies atados. Cerca de allí, oí sollozos intermitentes y seguí el sonido para ver a Julia, una joven de 16 años asustada con uniforme escolar, llorando en un rincón. En ese momento no podía recordar lo que había pasado, solo que después de salir de la escuela, alguien me había puesto una bolsa en la cabeza. Y lo siguiente que recordé fue despertarme aquí. Julia. Me acerqué a ella, queriendo preguntarle qué había ocurrido, pero lloraba demasiado para hablar. Hizo un gesto con la barbilla y miré en esa dirección para ver a Caleb inconsciente, golpeado brutalmente. A juzgar por su estado, debe haber sido severamente agredido. Este recuerdo probablemente se remonta a cuando Caleb y otros fueron secuestrados hace un año. Papá miró la escena en la televisión con el ceño fruncido, como si estuviera reconstruyendo el recuerdo. Caleb recordó naturalmente el secuestro del año anterior, con una fría sonrisa formándose en su rostro. Ella realmente tiene el descaro de usar esto como su recuerdo más vívido, pensó, sintiéndose finalmente triunfante y luciendo desdeñoso. Flotando en el aire, mi expresión era indiferente, una fría sonrisa en mis labios. De repente sentí anticipación, curiosidad por la reacción de Caleb al enterarse de la verdad. Después de todo, este era el segundo regalo que había preparado para ellos. «Papá, tal vez no deberíamos ver esto». La voz de Julia tembló desde su cama de hospital, preocupada. «Papá, no quiero verlo más. No quiero recordar el secuestro», suplicó. Al ver el terror en el rostro de Julia, Caleb sintió una punzada de compasión. La abrazó y dijo de inmediato: «Papá, si estás enfadada, descárgatela conmigo. ¿No ves lo asustada que está Julia? ¿Qué más hay que ver? ¿No es justo lo que dijo Julia? El imbécil egoísta huyó para salvarse, nos dejó atrás y recibió lo que se merecía. Incluso ella misma lo admitió. Todo es culpa de Caleb». El discurso de Caleb fue interrumpido por la voz de Julia desde el televisor. «Este idiota se metió con esos tipos, metiéndose con una mujer que tenía un hombre. Se merecía la paliza. Pero ¿por qué arrastrarme a esto? Yo no lo hice ir y ser un respaldo. Se suponía que debía ir al karaoke con amigos esta noche, pero gracias a él», le espetó Julia al inconsciente Caleb, con los ojos rojos de ira. No había afecto fraternal en su expresión,
solo culpa. En la habitación del hospital, Caleb, que había absorbido cada palabra, parecía completamente sorprendido. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan duras vinieran de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importara menos que una noche de salida con amigos. Al ver su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo apresuradamente: «No es así». Estaba tan asustada en ese momento, así que me quejé. «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente, habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora», interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. A medida que me acercaba, finalmente vi al tipo que normalmente era tan arrogante y autoritario. Su rostro ahora estaba cubierto de sangre, lo que indicaba que alguien lo había golpeado en la cabeza con un palo. La herida sangrante ya había comenzado a formar costras. Su rostro estaba magullado e hinchado y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no sabía exactamente qué había hecho Caleb o por qué estas personas nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo una mueca de dolor por el roce de la cuerda, y bajo la mirada conmocionada de Julia, saqué hábilmente mis manos de la cuerda flojamente atada. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre en mis manos, pero permanecí en silencio. Silenciosamente desaté la cuerda alrededor de mis pies y miré a mi alrededor con cuidado. Finalmente, vi un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. «Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado», le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. Julia entró en pánico al verme a punto de irme. «De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo, no me dejes aquí sola». Se puso tan frenética que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte atrajera la atención de los matones. «¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo», fruncí el ceño, mencionando a Caleb a propósito. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa a él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. «Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán?» Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche, pero gracias a él. Continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente, apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente: «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente, habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora». Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. A medida que me acercaba, finalmente vi al tipo que normalmente era tan arrogante y autoritario. Su rostro ahora estaba cubierto de sangre, lo que indicaba que alguien lo había golpeado en la cabeza con un palo.
La herida sangrante ya había comenzado a formar costras. Su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no sabía exactamente qué había hecho Caleb o por qué estas personas nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo una mueca de dolor por el roce de la cuerda, y bajo la mirada conmocionada de Julia, saqué hábilmente mis manos de la cuerda flojamente atada. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre en mis manos, pero permanecí en silencio. Silenciosamente desaté la cuerda alrededor de mis pies y miré a mi alrededor con cuidado. Finalmente, vi un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado. Le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia entró en pánico al verme a punto de irme. De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo. No me dejes aquí sola. Se puso tan frenética que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte atrajera la atención de los matones. ¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo. Fruncí el ceño, mencionando a Caleb a propósito. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa a él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche, pero gracias a él. Continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente, «No es así». Estaba tan asustada en ese momento que me quejé. «No te enojes conmigo», respondió Caleb, sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora». Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. A medida que me acercaba, finalmente vi al tipo que normalmente era tan arrogante y autoritario. Su rostro ahora estaba cubierto de sangre, lo que indicaba que alguien lo había golpeado en la cabeza con un palo. La herida sangrante ya había comenzado a formar costras, su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no sabía exactamente qué había hecho Caleb o por qué estas personas nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo una mueca de dolor por el roce de la cuerda, y bajo la mirada conmocionada de Julia, saqué hábilmente mis manos de la cuerda flojamente atada. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre en mis manos, pero permanecí en silencio. Silenciosamente desaté la cuerda alrededor de mis pies y miré a mi alrededor con cuidado. Finalmente vi un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado. Le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia entró en pánico al verme a punto de irme. «De ninguna manera no puedes ir sola. Llévame contigo. No me dejes aquí sola». Se puso tan frenética que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte atrajera la atención de los matones. «¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo». Fruncí el ceño, mencionando a Caleb a propósito. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa a él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto.
Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche. Pero gracias a él, continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente: «No es así, estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora». Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. A medida que me acercaba, finalmente vi al tipo que normalmente era tan arrogante y autoritario. Su rostro ahora estaba cubierto de sangre, lo que indicaba que alguien lo había golpeado en la cabeza con un palo. La herida sangrante ya había comenzado a formar costras. Su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no sabía exactamente qué había hecho Caleb o por qué estas personas nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo una mueca de dolor por el roce de la cuerda, y bajo la mirada conmocionada de Julia, saqué hábilmente mis manos de la cuerda flojamente atada. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre en mis manos, pero permanecí en silencio. Silenciosamente desaté la cuerda alrededor de mis pies y miré a mi alrededor con cuidado. Finalmente, vi un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado, le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia entró en pánico al verme a punto de irme. «De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo, no me dejes aquí sola». Se puso tan frenética que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte atrajera la atención de los matones. «¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo». Fruncí el ceño, mencionando a Caleb a propósito. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche, pero gracias a él. Continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente: «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión.
Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora. Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. Mientras me acercaba, finalmente reconocí al hombre que normalmente era tan arrogante y dominante. Su rostro ahora estaba manchado de sangre, lo que indicaba que había sido golpeado en la cabeza con un palo. La herida ya estaba empezando a formar costras, su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no entendía del todo lo que Caleb había hecho o por qué estos individuos nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo muecas por la fricción de la cuerda, y bajo la mirada atónita de Julia, liberé hábilmente mis manos de las cuerdas flojas. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre, pero permanecí en silencio. Silenciosamente, desaté las cuerdas alrededor de mis pies y examiné el área con cuidado. Finalmente, noté un estrecho agujero de perro, cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado, le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente Julia se puso frenética al verme a punto de irme. De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo, no me dejes aquí sola. Se desesperó tanto que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte alertara a los matones. ¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo. Fruncí el ceño, mencionando deliberadamente a Caleb. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche. Pero gracias a él, continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico. Agarró su manga y dijo rápidamente, «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora». Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. Mientras me acercaba, finalmente reconocí al hombre que normalmente era tan arrogante y dominante. Su rostro ahora estaba manchado de sangre, lo que indicaba que había sido golpeado en la cabeza con un palo. La herida ya estaba empezando a formar costras, su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no entendía del todo lo que Caleb había hecho o por qué estos individuos nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo muecas por la fricción de la cuerda, y bajo la mirada atónita de Julia, liberé hábilmente mis manos de las cuerdas flojas. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre, pero permanecí en silencio. Silenciosamente, desaté las cuerdas alrededor de mis pies y examiné el área con cuidado. Finalmente, noté un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado, le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia se puso frenética al verme a punto de irme. «De ninguna manera. No puedes ir sola.
Llévame contigo, no me dejes aquí sola. Se desesperó tanto que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte alertara a los matones. ¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo. Fruncí el ceño, mencionando deliberadamente a Caleb. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche, pero gracias a él, continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente, apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico. Agarró su manga y dijo rápidamente, «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. «Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora». Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. Mientras me acercaba, finalmente reconocí al hombre que normalmente era tan arrogante y dominante. Su rostro ahora estaba manchado de sangre, lo que indicaba que había sido golpeado en la cabeza con un palo. La herida ya estaba empezando a formar costras, su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no entendía del todo lo que Caleb había hecho o por qué estos individuos nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo muecas por la fricción de la cuerda, y bajo la mirada atónita de Julia, liberé hábilmente mis manos de las cuerdas flojas. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre, pero permanecí en silencio. Silenciosamente, desaté las cuerdas alrededor de mis pies y examiné el área con cuidado. Finalmente, noté un estrecho agujero de perro cerca de un desorden en la esquina. «Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado», le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia se puso frenética al verme a punto de irme. «De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo, no me dejes aquí sola». Se desesperó tanto que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte alertara a los matones. «¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo», fruncí el ceño, mencionando deliberadamente a Caleb. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. «Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán?» Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche, pero gracias a él, continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente, «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb, sin decir nada.
Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su comportamiento actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y que ahora actuaban de manera extraña, sintiendo una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb regresó a la televisión. Está bien, no tiene sentido hablar de eso ahora. Interrumpí sus quejas, frunciendo el ceño a los matones en la distancia que estaban bebiendo y jugando. Su apariencia ruda era intimidante mientras me acercaba lentamente a Caleb, evaluando su condición. Mientras me acercaba, finalmente reconocí al hombre que normalmente era tan arrogante y dominante. Su rostro ahora estaba manchado de sangre, lo que indicaba que había sido golpeado en la cabeza con un palo. La herida ya estaba empezando a formar costras. Su rostro estaba magullado e hinchado, y había numerosas huellas en su cuerpo. Todavía no entendía del todo lo que Caleb había hecho o por qué estos individuos nos habían atado, pero no pude evitar asumir lo peor. Necesitábamos encontrar una forma de escapar. Moví mis muñecas, haciendo muecas por la fricción de la cuerda, y bajo la mirada atónita de Julia, liberé hábilmente mis manos de las cuerdas flojas. Las fibras ásperas habían dejado varias marcas de sangre, pero permanecí en silencio. Silenciosamente, desaté las cuerdas alrededor de mis pies y examiné el área con cuidado. Finalmente, noté un estrecho agujero de perros cerca de un desorden en la esquina. Me arrastraré por ahí y encontraré a alguien que llame a la policía. Tú quédate aquí y quédate callado, le susurré a Julia, mirando al grupo de matones. De repente, Julia se puso frenética al verme a punto de irme. De ninguna manera, no puedes ir sola. Llévame contigo, no me dejes aquí sola. Se desesperó tanto que rápidamente le tapé la boca, temiendo que su voz fuerte alertara a los matones. ¿Qué pasa con Caleb? Déjalo aquí solo. Fruncí el ceño, mencionando deliberadamente a Caleb. Había esperado que Julia lo reconsiderara, sabiendo que Caleb se preocupaba por ella, pero no lo hizo. ¿A quién le importa él? Julia apartó mi mano, mirando a Caleb con disgusto. Si no fuera por él, no estaría atrapada aquí. Este lugar es sucio. Tengo las manos cortadas por las cuerdas. ¿Quién sabe si se infectarán? Se metió con la gente equivocada y recibió una paliza, arrastrándome a esto. ¿Por qué debería sufrir por él? Ni siquiera estaba planeando ir. Se suponía que iba a ir al KTV con amigos esta noche. Pero gracias a él, continuó, con los ojos rojos y furiosos por el inconsciente Caleb. No había amor fraternal en su rostro, solo ira y reproche. En la habitación del hospital, Caleb, que había asimilado cada palabra, parecía completamente conmocionado. Instintivamente apartó a Julia, incapaz de creer que palabras tan crueles hubieran salido de su amada hermana. Probablemente no podía comprender que él le importaba menos que una noche de fiesta con amigos. Al observar su expresión, Julia entró en pánico, agarró su manga y dijo rápidamente, «No es así. Estaba tan asustada en ese momento que me quejé». «No te enojes conmigo», respondió Caleb sin decir nada. Normalmente habría perdonado a Julia al instante, pero su actitud actual mostraba que se estaba distanciando de ella. Al observarlos, no pude evitar reírme de los hermanos que alguna vez fueron cercanos y ahora actuaban de manera extraña, y sentí una oleada de satisfacción. La mirada de Caleb volvió a la televisión.